El ciclo de conversaciones está auspiciado, promovido por Sociedad Civil de la mano del historiador Jordi Canal, que siempre es una persona de gran prestigio, pero además que siempre está dispuesto a ayudar y a enriquecernos a todos pues, con ciclos, con ideas, con sus propias conferencias muchas veces. Y se disculpa por el retraso en su vuelo. Con actos como este, en la Byron, que es un cálido entorno de sabiduría, Sociedad Civil Catalana reivindica las lenguas, la cultura y la historia que compartimos, que nos vincula entre los catalanes, entre catalanes y el resto de españoles, y también, como no, especialmente hoy lo que vamos a hablar es de nuestros hermanos hispanoamericanos. Hoy tengo que agradecer especialmente el hecho de que Berta Marcé, que llegará, Malcolm Otero y Michi Stausfeld, que ha llegado puntualísima, y perdona Michi, la idea no era que tuvieras que esperar, por aceptar nuestra invitación. Todo lo que pueda enriquecernos, todo lo que pueda ser crear vínculos, estar orgullosos de esa cultura, de estos editores que en su momento llegaron a ver las posibilidades de unos jóvenes que en ese momento llegaban de Hispanoamérica, como puede ser pues García Márquez, como podía ser Vargas Llosa, como Cristina Peri Rossi, como tantos, o sea, esos Carlos Barral, Esther Tusquets, Carmen Balcells, que supieron ver pues la grandeza de la cultura, la grandeza de la literatura en español. Estamos hablando de los 60 y de los 70. Esta Cataluña que tenemos ahora, absolutamente centrada, gracias a un gobierno nacionalista, evidentemente, que se cree que hay que excluir todo lo demás para hacer mejor lo propio, y lo propio también para nosotros es la cultura en español, no es enriquecedora como aquella época. O sea, hay que volver a los valores de la transición, a la apertura. Y hoy, además, vamos a contar pues, con una persona que tiene mi aprecio personal, como es Manel Manchón, que muchos de vosotros le conoceréis porque es director de Letra Global. Pues Letra Global, ya por el propio título ya veis que es una persona que merece todo nuestro respeto y nuestro agradecimiento porque pone en valor la cultura. Es adjunto de Metrópoli Abierta, que sabéis que tiene toda la información sobre Barcelona, sobre la información crítica, pero también la positiva sobre Barcelona. O sea que, Manel, te agradezco muchísimo porque me parece que te hemos sacado de un compromiso que tenías, y te agradezco muchísimo porque creo que vas a ser el moderador perfecto para esta jornada del ciclo. Pues muchísimas gracias y damos paso a que empiece la sesión. Pues te agradezco muchísimo y agradezco mucho a Sociedad Civil Catalana y a Jordi Canal por la invitación. Cuando me lo dijo, pues le dije que sí inmediatamente. Lo que pasa es que hace mucho tiempo, hace ya un par de meses, y llega la fecha, ¿eh? Tú lo pones en tu calendario y llega la fecha y ha llegado hoy y tú piensas que queda lejos y al final acaba sucediendo. Estoy muy agradecido por el hecho de poder moderar este debate, esta charla en realidad. Ahora cuando venga Berta y Malcolm, ahora estoy con Michi y quisiera hablar con ella mientras no llega el resto de ponentes. Primero con una idea, que vamos a hablar de literatura latinoamericana, escritores latinoamericanos que estuvieron en Barcelona, que se editaron desde Barcelona y que supieron algunos editores poner la marca Barcelona en todo el mundo a través de estos escritores, difundiendo estas grandes obras para el gran público. Y partimos precisamente de unos días en los que el expresidente Jordi Pujol ha vuelto a insistir en que solo hay una lengua propia en Cataluña, que es el catalán, a partir de unas conversaciones con un filólogo japonés, con más de 4 horas de conversaciones en el último verano, y es como que se cierra un ciclo. Él partió con esta idea y volvemos a estar prácticamente con la misma idea 40 años después, y el esfuerzo para intentar cambiar todo esto, a pesar de mucha gente como vosotros, como nosotros, pues realmente es arduo, ¿no? Es un trabajo arduo porque al final la cultura
nos debería unir, ¿no? Y en Cataluña originalmente pudiera ser, pero al final hay dos grandes lenguas propias de los que vivimos en Cataluña, que son el catalán y el castellano. Tenemos a Michi Strausfeld, nacida en Renania del Norte, en Alemania, y a mí me gustaría, bueno, ella es editora, tuvo un poco a través de un viaje a Perú en 1967, me gustaría que empezáramos por ahí, hablando con ese flechazo con Machu Picchu, que realmente a mí me gustaría ir algún día, pues lo he tenido como en la cabeza, y allí lee 100 años de soledad, justo cuando se acaba de publicar, me parece, en el año 67. A partir de ahí, ella cree que tiene que prácticamente bucear en toda esa cultura latinoamericana. Lee 100 años de soledad con la ayuda de un diccionario, le cuesta, pero luego acaba entrando totalmente. Le ayuda un hecho importante, y es que hay la Feria del Libro de Frankfurt del año 76 dedicada a América Latina. Eso supone un empuje para lo que a ti ya te gustaba, y también el contacto con la editorial Surkamp, que es una de las grandes editoriales alemanas, y a partir de ahí ella lo que hace es difundir a través de traducciones, de ediciones, la cultura a escritores latinoamericanos para el gran público alemán. Es autora de un libro que yo recomiendo muchísimo, que es Mariposas amarillas y los señores dictadores. América Latina narra su historia, y es que, claro, a partir de las novelas, a partir de la literatura, a partir de la ficción, podemos descubrir la historia, la política, la sociología, la sociedad de estos países. Muchas veces hablamos, cuando entrevistamos a escritores, y les decimos, bueno, ¿qué diferencias hay a veces entre la historia y la literatura? Cómo a través de la literatura puedes entender mucho mejor algunos hechos históricos. Es verdad que siempre puede haber y debe haber elementos de ficción, pero sirve para bucear y meterse absolutamente dentro de una determinada cultura. A mí me gustaría, con una pregunta así en plan provocadora, ya que estamos hablando de si el boom latinoamericano, más allá de la importancia que tuvo en Barcelona, es más, podemos hablar más de un mito o de una realidad, de lo que fue y de lo que pensamos que fue, de la idea que tenemos en el subconsciente, en la memoria, de lo que supuso para la ciudad de Barcelona, pero también para el conjunto de Europa, cuando se empieza a traducir, en tu caso, al alemán. Bueno, muchas gracias por la invitación. Esta librería es preciosa y me encanta estar aquí. Bueno, como has dicho, yo llegué como estudiante al Perú con una beca de 3 meses, y al regresar dije, ¿para qué voy a seguir estudiando filología francesa e inglesa, que era lo que yo hacía, para descubrir una coma todavía no descubierta, si hay todo un continente que es desconocido en Alemania? En aquella época prácticamente no se sabía nada de América Latina, literariamente hablando, y de esta fascinación por 100 años de soledad resultó mi tesis doctoral, pero en lugar de terminar como catedrático en una universidad alemana, por suerte, llegué a la edición y vivía en aquella época en Barcelona, y en el 72 empecé a trabajar con Carlos Barral como derechos de autor. Y vivía aquí y veía, digamos, a diario cómo toda la ciudad cultural estaba volcada hacia América Latina. Los autores famosos que vivían aquí, García Márquez, Vargas Llosa, Donoso, Edwards, los muchos que llegaron a continuación, a veces porque tuvieron que refugiarse de sus países con las dictaduras del Cono Sur, como Pedro Rossi, como Eduardo Galeano, luego los chilenos, los argentinos, los uruguayos. Entonces había una efervescencia de América Latina en esta ciudad bellísima, que es una ciudad de puerto, es decir, que por definición es una ciudad
abierta a todo tipo de influencia que llega por mar. Esto es lo típico de todas las grandes urbes que son ciudad portuaria. Y aquí se respiraba un aire absolutamente fascinante, porque había esta curiosidad inmensa, había la solidaridad con los refugiados que llegaron, y en aquel momento, claro, todavía era dictadura de Franco y la literatura catalana lo tenía muy crudo, y la literatura en castellano también recién se estaba abriendo, y además se enriqueció con todo lo que llegaba de América Latina. Es decir, que una novela como Rayuela de Julio Cortázar ha tenido un impacto en todos los escritores jóvenes de España por saber qué se podía hacer con la lengua castellana, qué riqueza tenía. Y para afuera, por ejemplo, cuando yo a partir del 1974 empecé a trabajar en la editorial Surkamp, responsable de literatura latinoamericana, española, portuguesa, brasileña, era esto que en el 68 dominaba en Francia le nouveau roman français, que es un aburrimiento puro y duro, y en Alemania se había declarado la muerte de la literatura, que ya no valía, etcétera, etcétera. Después de Auschwitz, ¿cómo se pueden escribir todavía poemas? Y entonces venían estos latinoamericanos y contaban historias, y contaban las historias tan bien que engancharon a los lectores, que no podían parar. Y así es como desde Barcelona, vía París, se difundió lo que es el famoso boom, pero que era una riqueza acumulada también, porque no solamente eran los libros que salían en la década de los 60, como Rayuela, de 100 años de soledad, como La Casa Verde y un sinfín de otros tipos de novelas, sino también lo que venía de antes, Rulfo, Roa Bastos, Borges, Bioy Casares. Entonces había una riqueza tal que aquí todos estábamos boquiabiertos y felices de la vida y corriendo para comprar la última novedad, sea Manuel Puig, sea lo que fuese. Y fue un ambiente, lo juro, absolutamente maravilloso. Que aquello sucedió. Tiene una canción Luis Eduardo Aute diciendo aquello pasó. ¿No? O sea, aquello pasó y fue grandioso. Pero claro, al margen de, es evidente que tienes que tener la materia prima, por 100 años de soledad se había publicado ya en Buenos Aires. En Buenos Aires. Por tanto, el trabajo o lo que permite dar el salto es el trabajo de los editores, que consideran que eso hay que darle una proyección mucho mayor, ¿no? Sí, y sobre todo aquí Carlos Parral, que en los años 60 se había inventado el premio Biblioteca Breve, sí, que era abrir también con peleas continuas con la censura, un campo para los nuevos autores latinoamericanos y también para los nuevos autores castellanos, como García Hortelano, como sí, muchos otros. Entonces, digamos, la labor que hizo Carlos Parral es inmensa, y cuando yo empezaba a trabajar con él en el 72, claro, el mito era allí, y yo, aprendiz, estaba rodeado de mitos. Entonces, claro, veía también cómo seguía la lucha contra la censura, esto que había que enviar el libro antes a censura y luego después de 3 meses, si no había pasado nada, se podía publicar, y los censores a veces eran arbitrarios y además Carlos no estaba tan bien visto, como tampoco estaba bien visto Anagrama, como no estaba bien visto todos estos editores aquí, que son también los mitos, ¿no? En fin, Radele, Castellet, Esther Tusquets, Beatriz de Mora. Entonces, claro, era esto que la comunidad literaria estaba muy unida y trataba de hacer lo máximo que se podía, con lucha cotidiana. Lucha cotidiana, pero igual se podía o se generó esa especie de espíritu creativo porque había una mayor flexibilidad, es decir, desde el punto de vista político
fueron unos años excepcionales porque el franquismo estaba ya de baja caída, bueno, acabó matando, pero estaba ya declinando. 73, los muertos. Por eso, pero declinaba y tampoco se sabía muy bien que lo podía sustituir, ¿no? Entonces eso te da opciones para una mayor creatividad. ¿Estás de acuerdo en eso? Sí, totalmente. Y además, por ejemplo, los grandes autores, por ejemplo, Juan Marcé, si te dice que Caí estaba prohibido, salía publicado en México. Los libros de Juan Goytisolo, prohibidos, salían publicados en México. Günter Grass, prohibido, salía en México. Bertolt Brecht, prohibido, salía en Buenos Aires, y entonces por debajo de las mesas, digamos, si uno era amiga de algún librero, se conseguían muchas cosas. Es decir, que era una época políticamente muy interesante y literariamente sobresaliente. Es decir, yo creo que en las literaturas del mundo hay de repente algunas fases que son particularmente creativos. Por ejemplo, en Francia fue, después de la Segunda Guerra Mundial, Camus, Sartre y la Pléiade, ¿no? Malraux, todos ellos, antes de que viniese este desastre del Nouveau Roman francés. En Alemania era Günter Grass, Hans Magnus Enzensberger, Böll, también una cantidad de figuras mayores. Lo mismo en Estados Unidos, Hemingway, Faulkner, etcétera, etcétera, Inglaterra. Entonces eran momentos muy buenos para la literatura en muchas lenguas. Y a esto se añadía de repente la lengua castellana, que ella antes no había participado en estas cosas. Con lo cual, cuando hoy se dice, ¿y por qué no salen estos libros mayúsculos? Bueno, es decir, salen muchas cosas extraordinariamente interesantes, pero, y ahí ataco la noción del boom, todo queda pegado con la etiqueta, ya no es boom, el boom lo conocemos y lo otro no nos interesa. Mientras que América Latina en este momento tiene nombres muchísimos, jóvenes, muchas mujeres de países donde antes se decía ahí no había ninguno solo, como Ecuador, América Central, Bolivia. De todos estos países ahora salen nuevas voces, muchos de ellos femeninas, y es cuestión de dedicarse a leerlos y apreciarlos y ver qué es lo nuevo que ellos nos cuentan, que lo nuevo que ellos cuentan es muy interesante y muy diferente de lo que hemos conocido antes. Por tanto, tú de alguna forma estás diciendo, olvidémonos un poquito de la etiqueta. Es decir, lo que pasa es que esa etiqueta permitió esa entrada. Exacto. Y ese conocimiento, ¿no? Sí. Me gustaría que explicaras un poco la recepción que se tiene en Alemania de esos autores cuando los empiezas a editar, porque también es verdad que precisamente esa apertura luego da muchas oportunidades a escritores como Javier Marías, ¿eh? Sí. Porque Javier Marías realmente donde triunfa real muchísimo antes que en España, por supuesto, ¿no? Pero en toda Europa es a partir de Corazón tan blanco, ¿no? Sí. Resulta que Alemania no tenía relaciones literarias muy estrechas con América Latina, mientras que París siempre era la capital latinoamericana en fin, aceptada, es decir, que ellos decían la capital literaria de América Latina es París, con lo cual los autores hablaban francés, viajaban a Francia y estaba ahí un núcleo. Italia, por lengua vecina, también lo tenía más fácil, mientras que con Alemania todo muy, muy difícil. En 1976, con la Feria de Frankfurt, por primera vez con un tema, y además el tema era América Latina, esto caía como realmente out of the blue, es decir, que la gente no sabía, no podía pronunciar los nombres, todos tienen que ser tan complicados, nombres dobles, no basta con uno, etcétera, etcétera. Y Hans Magnus Enzensberger, en una recepción que los editoriales alemanas dieron para los invitados a esta feria, les pidió perdón diciendo: Alemania, nosotros somos los últimos descubridores de América Latina,
literariamente hablando. Es decir, que tuvimos un retraso con Francia o con Italia de por lo menos 10 años. Pero luego recuperamos y en el 82 había un festival absolutamente glorioso en Berlín que se llamaba Horizonte, que coincidía con el premio Nobel de García Márquez, que había salido publicado en España, todavía no en Alemania, La Casa de los Espíritus, y ahí se presentaba un abanico amplio de la cultura latinoamericana: teatro, fotografía, música, literatura, todo. Y es ahí cuando de repente Alemania despertó y fue la gran fascinación por América Latina. A esto hay que añadir que también políticamente la revolución de Nicaragua causó un impacto muy grande. Ernesto Cardenal viajaba continuamente por Alemania recitando sus poemas y coleccionando mucho dinero, y había un batallón de estudiantes, de médicos, todos que iban a ayudar a Nicaragua, con lo cual la revolución fue del 79. En el 80, en la primera parte de los años 80, esta fascinación era muy amplia, mientras la fascinación de Cuba poco a poco se iba bajando. Y lo que decíamos, ¿no? Que eso permitió que entrara a España también, de una forma, sí, para los escritores españoles que se sumaron a esa entrada, ¿no? A ese flujo. Bueno, pero la apertura es a través de los latinoamericanos, ¿no? Sí, pero resulta que la muerte de Franco y sobre todo la transición causó admiración en Alemania como en toda Europa, y entonces había cantidades de periodistas que cubrían este proceso de transición pacífica, admirable, etcétera, etcétera, con lo cual Alemania se abrió mucho a España políticamente. Y entonces algunos escritores prohibidos como Goytisolo, como Marseille, fueron traducidos al alemán en los años 80. Ya luego llegó Eduardo Mendoza con La ciudad de los prodigios, y esto, digamos, fue un poco la entrada de los autores de la democracia, por así llamarlos, que entraron, y en el 91 la Feria de Frankfurt estaba dedicado a España, y se presentaron los jóvenes escritores, Julio Llamazares, Juan José Millas. Yo publiqué en Zocam también a Marcelo Rodoreda y a Juan Benet, y en fin, se abrió para España, y ahí la entrada fue a través de la política, la transición, y luego la literatura, hasta que con Corazón tan Blanco y un programa televisivo de audiencia masiva en aquella época, los 4 críticos ahí reunidos, sobre todo nuestro papa de la literatura, que hacía siempre, en fin, espectáculos de sus actuaciones, entonces elogió Corazón tan Blanco, lo pusieron por las nubes, y se llegaron a vender más de 1 millón de ejemplares en Alemania. El crítico era Marcel Reich-Ranitzky. Sí, nuestro papa, nuestro que papa. También, por ejemplo, se permitía el lujo de decir de un libro de Günter Grass que no le había gustado, lo cogió y lo partió en 2 delante de las cámaras. Es decir, que era todo un espectáculo, pero bueno, un espectáculo muy particular. Sí. Él decía lo que había que leer y lo que no. Yo me peleé mucho con él porque nunca llegaba a leer literatura latinoamericana, y entonces siempre, Le dabas. cuando podía, en recepciones, estaba con mi amigo Walter Aurich, que era el responsable de la FAZ, de la Frankfurter Allgemeine Zeitung, y que hacía cultura y literatura, política y literatura y deportes. Entonces, cuando lo teníamos cerca, él levantaba la voz y decía: esto no sabe nada, y no sé qué. Volviendo a Barcelona, ¿tú crees que eso la ciudad lo aprovechó de forma suficiente? ¿Lo aprovechó más la industria editorial que un poco la propia sociedad de Barcelona? Es decir, Y yo creo el vínculo... que claro, la industria lo promocionó,
y sobre todo la gente, la superagente, la más grande, Carmen Palcel, Sí. que ha hecho una labor para los editores no siempre placenteros, pero digamos ha luchado mucho por introducir a sus autores, que eran prácticamente todos, al mundo entero, con lo cual Barcelona se convirtió en la meca de todos los jóvenes aspirantes a ser escritor latinoamericano y también los españoles, los jóvenes españoles. Con lo cual, sí, Barcelona tenía un impacto y era eso, la meca. París seguía siendo la capital cultural de América Latina y Barcelona seguía siendo la meca. Y nosotros en Alemania pues éramos un apéndice. Bueno, un apéndice es una gran potencia, pero fíjate que una cosa que yo creo que es muy importante, que es a través de tu trabajo para editar a autores latinoamericanos, tú también ves la potencialidad de autores pues, como Mercè Rodoreda, ¿no? Sí. Es decir, que lo latinoamericano acaba potenciando al catalán en realidad, ¿no? Bueno, yo era muy amigo del grupo de editores y José María Castellet me decía, tienes que leer esto, tienes que leer lo otro, tienes que leer lo tercero. Y por supuesto me puse a leerlo. Y entonces Mercè Rodoreda sí que fue una persona absolutamente excepcional, admirable, la llegué a conocer y hemos publicado muchos libros de ella en Alemania y recuerdo también que Siegfried Unseld, el editor de Surkamp y el dueño de Surkamp, le gustaba siempre conocer a todos los autores que él publicaba y entonces fuimos en mi cochecito pequeño. Él era un hombre más bien corpulento y yo tenía un Fiat pequeño. Fuimos a visitar a Mercè Rodoreda en su casa de Romaña y él quedó fascinada por ella y a la vuelta dictó enseguida una carta a las librerías en Alemania diciendo ustedes tienen que leer y vender y hacer publicidad para Mercè Rodoreda. Y así se hizo, así que ella se introdujo muy bien, luego Pla y también otros, Perucho, venían poquito a poco, porque claro, las lagunas de la literatura castellana también eran inmensas y venían los nuevos autores, venían Manuel Rivas en Galicia, venía Bernardo Achaga en el País Vasco. Es decir que era un coto muy muy grande, es decir que yo siempre tenía que luchar para tener más sitios, ¿no? Y llegué a poder publicar como 10, 12 autores de mi ámbito, incluyendo Brasil, un poquito Portugal, en Surkamp. Y era un trabajo fabuloso, es decir que yo he sido editora apasionada. Claro, ahora precisamente estamos hablando de centros editoriales, Barcelona lo sigue siendo, pues tenemos aquí a los dos grandes, todavía están aquí, Penguin y Planeta, pero ¿cómo has visto tú la evolución como capital literaria de Barcelona? Porque también nosotros conocemos pues, a autores latinoamericanos que quieren vivir en Barcelona, viven en Barcelona, pero también ven que se les hace más caso porque tienen más altavoces, porque también la potencia mediática está en Madrid. Sí. Y consideran que su puesto, que su lugar es Madrid más que Barcelona. Sí, ¿no? eso es cierto. Si uno ve cuántos escritores latinoamericanos viven en Barcelona y cuántos en Madrid, la cosa es obvia. Y se explica por qué para los no catalanes, digamos, algunos excesos del catalanismo no son muy placenteros. Y entonces, ¿para qué exponerse a eso? Entonces la gente se va para Madrid. Lo que a mí me gusta en el mundo de la edición es que ahora hay editoriales pequeñas que hacen una labor muy muy importante, que no solamente están en Madrid y Barcelona, sino también en Cáceres, en Andalucía, en el País Vasco, en todas partes. Es decir, que las editoriales pequeñas que no son
todavía absorbados por los dos pulpos, hacen una labor admirable y me parece importante señalar que están en todas partes de la península. Sí, eso es importante. Yo creo que ya que estamos en una librería tan bonita, tan interesante como Byron, yo he descubierto, por ejemplo, pues en Cáceres hay una que se llama La Puerta de Tannhäuser, que es una librería maravillosa, que hacen además un gran trabajo a través de redes sociales, que se preocupan de recomendar. Es decir, que afortunadamente hay muchos más centros, que son más pequeños y tienen menos peso, ¿no? Pero que los focos literarios yo creo que son más transversales que seguramente hace 30 o 40 años. Pero, antes de que contestes, no me gustaría insistir porque igual tú dices no tan placenteros, o no se sienten tan bien por algunas políticas nacionalistas en Cataluña, pero hasta qué punto eso pesa más el hecho de que los grandes medios están en Madrid. Bueno, yo creo que la prensa literaria, la crítica literaria ahora se ha desplazado también mucho a las redes. Es decir, que está no tan centrada en Madrid y Barcelona como antes, sino también se está ampliando con excesos, con logros y otras cosas menos logradas. Con lo cual yo diría que Barcelona estaría bien que recuperase un poco más el espíritu de ciudad portuaria abierta al mundo total, como antes. Es decir, que cuando la curiosidad era impresionante, y yo reconozco que era necesario revalorizar la cultura catalana porque estaba injustamente castigada, prohibida, todo esto se sabe, pero ahora hay que pasar página, es decir, eso ya está. Participemos en los retos que tenemos son tan inmensos y tan globales. Es decir, que hay que encararlos entre todos, sin saber qué es castellano, catalán, sino ver qué es lo que tenemos enfrente, cuál es el monstruo o los monstruos que tenemos enfrente, que hay varios, desde la guerra Sí. hasta la ecología, hasta el medio climático, ambiente. sí. Todo esto son retos comunes y con lo cual para encararlos, unir todo esfuerzo para superarlos. Eso sería lo que yo quisiera. Porque tú estás convencida, de hecho lo has hecho tú, es decir, con tu propio trabajo, que eso acaba beneficiando también a la cultura catalana en catalán. Por supuesto, yo digo que siempre he intentado construir puentes. Todo lo que sea construir puentes, buscar lo que nos une, es lo mío. Todo lo que es destruir puentes y decir nosotros somos esto, que los vascos somos estos, todo esto no es lo mío. Es decir, que por vivir, yo soy una europea convencida, es decir, que solamente en el conjunto de Europa vamos a poder superar los problemas que nos toquen a todos. Y esto es una tarea bien grande. Y yo he vivido en Barcelona, en Madrid, en Bogotá, en París, 9 años en París, ahora entre Berlín y Barcelona. Entonces, digamos, sé cuántas cosas tenemos en común y fortalecer esto a través de la literatura también y de la recepción de la literatura sería, a mi modo de ver, lo deseable. Lo que hablábamos antes de lo que fue, ¿no? Pero también, ya que hablábamos antes de los mitos, la parte de realidad, la parte de mito, lo que tenemos en la mente de lo que pasó, autores en lengua catalana y autores en lengua castellana había más relacionantes que ahora, porque también yo he llegado a escuchar que se dice, no, en realidad tampoco había ya entonces, ya cada uno tenía sus capillitas, ¿no? Como aquí en Cataluña somos muy de capillitas y tenían sus círculos,
y había un contacto, pero era un contacto mínimo, nunca fue un contacto real, nunca fue un contacto de trabajar juntos. ¿Tú estás de acuerdo con eso? Yo no lo puedo verdaderamente enjuiciar porque no soy escritora ni en lengua castellana ni en lengua catalana. Esto se dice mucho y yo he conocido algunos escritores catalanes que rechazan todo contacto con la literatura castellana y quieren cocinarse su sopita para ellos mismos, cosa que me parece pobre como actitud. Y de los castellanos que tengan o no contactos con autores catalanes, si hacen piña común, no lo sé enjuiciar, no lo sé. He escuchado esta queja, sí. Eso sí. Por ejemplo, pues ya Quim Monzó ya tenía sus opiniones políticas hace 30, 35 años, como las tiene ahora, pero sí que yo recuerdo que había como más expectación por lo que podía hacer Quim Monzó desde un ámbito de literatura en castellano que lo que puede, aunque es verdad que hace también tiempo que no publica, ¿no? Pero... Por ejemplo, ahora que España ha sido otra vez invitada a la Feria de Frankfurt, yo he descubierto un libro de una escritora catalana joven, Irene Solà, sí, que me pareció maravilloso, realmente un descubrimiento bonito. Entonces yo creo que en el extranjero vemos lo que nos gusta, sea catalán o castellano, si está traducido, bueno, si nos gusta, perfecto, y si no nos gusta, ya. Así que no hacemos esta separación tan aguda. Cuando Cataluña fue invitada de honor sí, en Frankfurt en el 2006, si no estoy, digo, 6 o 7. 7 me parece. 7. Entonces, ahí esto de que no han sido invitados los escritores barceloneses que escriben en castellano, en Alemania fue tomado muy mal. Es decir, que nos pareció de una pequeñez, de una estrechez, de una estupidez galopante y no ha caído muy bien. Es decir, que en Alemania en aquel momento uno quería que estuviesen Juan Macé, Juan Goytisolo y sobre todo Carlos Ruiz Zafón, Eduardo Mendoza, ninguno venía, ninguno. Así que esto no se entendía. Es decir, que esta sopa no es de buen agrado, para nada. No nos ha gustado. Yo tenía luego más preguntas para hacer, o en todo caso para comentar, pero doy la palabra a Jordi Canal, que acaba de llegar. Hemos sabido que Malcolm Otero pues, ha pinchado cuando venía de Girona en el coche. No creo ya que llegue, pero sí tenemos a Jordi Canal que llega de París y justo ahora. Bueno, me disculpo básicamente porque debería haber llegado, pero en París las cosas esta semana están muy complicadas, entre huelgas varias. He conseguido llegar al aeropuerto, pero no contaba con que había, digamos, ejercicios aéreos del ejército de Francia que limitaban el tráfico. Y nosotros nos acaba llegando 2 horas y media más tarde. Me disculpo mucho porque debería haber hecho un poco la presentación al principio, pero me han dicho que me incorporara, pero realmente quien se lleváis el peso soy el Lichi y tú. No, una cosa a raíz de lo que justo ya decía ahora, y precisamente que es un acto que organiza Sociedad Civil Catalana, si consideras que en realidad lo que ha faltado, y puede que estemos en una fase de recuperación, es que esa propia sociedad civil se dé cuenta más de la riqueza que tenía, por tanto acabe tomando iniciativas, organizando, activando su voz al margen o en paralelo a lo que puede hacer el poder político. Bueno, yo no puedo dar consejos porque esto no es mi tarea ni me parece correcto que lo hiciese. Digamos, como opinión personal, como lo que he dicho antes, yo me considero una europea convencida y todo lo que sea apertura me parece bien y yo creo que en el extranjero caería bien. Un tipo de...
y una cosa mucho más literaria. Precisamente ahora que veo a un editor que se va a incorporar en breves momentos, hay un diálogo entre escritores latinoamericanos y escritores españoles de un cierto flujo, pero en cierto momento también se dice que las voces latinoamericanas cuestan más ahora de entender en España, que el lenguaje también es mucho más propio de sus propios países, es decir, que del realismo mágico, que se podía entender más en toda Europa, incluso cuando los traducías en Alemania, se ha pasado a una literatura más para los propios lectores de esos países. ¿Estarías de acuerdo con eso? Es complicado afirmar esto porque en España yo creo que el otro día hice una pequeña lista, por lo menos hay 20 escritores conocidos y importantes que viven en España que tienen contactos con autores españoles. Y lo que se dice en América Latina, o lo que dicen los escritores castellanos, que América Latina es un mercado muy difícil para ellos. Y los latinoamericanos dicen España es un mercado muy difícil para ellos. Entonces yo no sé dónde está la gallina y dónde está el huevo. Simplemente cuando yo leo autores latinoamericanos que son de 40, 45, 50, hasta bajando a 25, 30, entonces yo veo una creatividad impresionante. Lo que pasa es que estos autores han crecido todos, o la mayoría, en urbes millonarios, 25 millones, 20 millones, 10 millones, han crecido con violencia, han crecido con el impacto de cine y todo eso. Por supuesto que escriben totalmente diferentes que un Rulfo, un García Márquez, que nacieron y crecieron en pueblos. Y con lo cual quizás sea necesario de leerles más para entender por dónde quieren ir, porque literariamente hablando y lingüísticamente hablando están abriendo nuevos caminos, creo yo. Los españoles, ¿por qué no se les lee tanto como ellos quisieron en América Latina? Pues también es complicado, quizás lo que ellos narran está muy lejos de la realidad cotidiana, conflictiva, de América Latina, porque el continente, sobre todo en los últimos 20 años, bueno, siempre, ¿cuándo se jodió el Perú? Siempre. Es decir, con las dictaduras, con las dictaduras actuales, Cuba, Venezuela, Nicaragua, en fin, hay prácticamente ningún país donde uno dice, por ahí me gustaría, ahí hay una cierta normalidad. Entonces, con problemas tan fuertes, tan contundentes, quizás algo que se narra aquí les quede muy lejos. No lo sé. Es decir, que no tengo una explicación. También es seguramente cuestión de imponer en los mercados. Es decir, que muchos escritores latinoamericanos están publicados por Planeta o por Random House en sus respectivos países, y cuando ahí tienen mucho éxito se hace una edición también en España. Esto para ellos es extraordinariamente importante porque una vez editados en España, entonces dan más fácilmente el salto a otros países europeos. Por lo tanto, Barcelona sigue teniendo un impacto muy importante en la promoción de los nuevos autores latinoamericanos en otros países europeos. Al revés, ¿quiénes se publican en América Latina y qué es lo que interesa? Es complicado, yo no sabría decirlo. Jordi. No, yo quería, digamos, sumarme al debate. No, yo creo que digamos, lo que comentaba Michi es muy importante. Yo creo que se están narrando realidades muy distintas.
en las que a veces es difícil entrar por desconocimiento, en muchos casos, de la realidad mexicana o de la realidad nicaragüense, pero también al revés, de la realidad española y ciertas obsesiones muy españolas. La obsesión del peso de la guerra civil, que son cosas que... Eso no significa que no se hayan vivido guerras civiles en América Latina, pero son sustancialmente distintas. Yo creo que hay un tema de desconocimiento, quizás, de que algunos de los temas fundamentales de la literatura española, por ejemplo, no acaben de cuajar para un público latinoamericano. Pero me parece que hay un segundo elemento que yo añadiría ahí, y es que quizás también en los últimos tiempos, los últimos 20, 25 años, muchos de los autores latinoamericanos están experimentando mucho con el lenguaje y con lenguajes muy regionales, para decirlo de alguna forma, y que por tanto ese puede ser también una manera, digamos, es un elemento de dificultad añadido. Localismos. De localismos. Estoy pensando en un autor que yo he estudiado en algún momento, que es Elmer Mendoza. Digamos, Elmer Mendoza es, digamos, todos los giros lingüísticos, todo el argot de la juventud y del narco de la zona de Culiacán. Por lo tanto, digamos, es una literatura que a veces cuesta entrar en ella. Y digamos, quizás es un elemento más de dificultad, o pienso en Julián Ebert, digamos, uno de sus últimos libros acaba de salir editado en España, que digamos, salió en México hace unos años, acaba de salir en España, en Random House. También, digamos, Julián Ebert también utiliza muchos localismos, para decirlo de alguna forma, que lo hacen a veces. Si uno no hace un sobreesfuerzo, para decirlo de alguna forma, de penetrar en ello, es quizás más difícil de leer. Y eso es muy distinto de lo que hacía, para quedarnos solo en México, de lo que hacían los autores mexicanos de hace un tiempo. Digamos, esos más bien yo creo que han tomado el camino de Rulfo, básicamente, más que el de otros autores del momento del boom latinoamericano. No sé qué piensas. Sí, seguramente es esto, y además, digamos, muchos temas que se narran son muy fuertes, y las mujeres, sobre todo, que narran, si nos quedamos en México, Fernanda Melchor, claro, es de una brutalidad que no siempre es placentero leerlo. Es decir, que ahí se exige también por parte del lector un interés de verdaderamente encarar esta problemática, pero todavía México no es un failed state, pero algunas regiones de México son failed states, esto está clarísimo. Y claro, toda esta problemática de la droga es una problemática que también nos toca a nosotros. Es decir, el puerto de Barcelona también, desgraciadamente, se abre mucho a la introducción de la cocaína y otras cosas, ¿no? Como lo ha demostrado el escritor italiano Saviano. Sí. Es decir, que es un tema que nos toca, y ahí lo narran, pues hay que tener a veces estómago. Pero digamos, sí, estoy claro, pero claro, un poco si vamos a Fernanda Melchor, digamos, es brutal, porque está escrito desde un territorio, desde un estado mexicano, que es Veracruz, sí, en donde la situación es brutal. Sí. Digamos, el número de periodistas asesinados, el número de asesinados comunes, aparte, digamos, de todos los implicados en los casos del narco, es impresionante. Sí. Digamos, y la brutalidad aplicada sobre los cuerpos es impresionante. Además, no solo el tema de la droga, digamos, por esa zona circula la bestia, es decir, el tren que viene de Centroamérica y sube
hacia los Estados Unidos, en donde la gente, digamos, se juega la vida literalmente, digamos, el número de muertos, heridos, robatorios, violaciones en ese trayecto del tren para esos centroamericanos que viajan la mayor parte de las veces agarrados digamos, al tejado del tren, arriba del tren, digamos, es brutal. Todo lo que está pasando es brutal. De esto hay una novela impactante de Antonio Ortuño, La fila india, Sí. y yo siempre pienso que la literatura nos ofrece la posibilidad de conocer mejor los países, porque inclusive estos jóvenes autores, o no tan jóvenes autores, narran la historia de sus respectivos países. Y si estamos globalizados, queremos o no, nos toca saber lo que está pasando. Es casi una obligación, ¿eh? O sea, en el fondo es Yo una diría necesidad que- y una obligación. Y además ahora, cuando América Latina ha quedado bastante puesto de lado por los políticos europeos olímpicamente, el último esfuerzo de acercar a América Latina con Europa fue Felipe González en 1982. Ahora, 40 años después, la gente se sorprende que toda América Latina está escuchando Russia Today, la emisión de radio. Sí. Y entonces, ¿por qué entonces no están compartiendo nuestros valores y dicen que la guerra de Ucrania es lo que es? Una invasión. Una invasión y todo lo demás, sino medias tintas. Luego los chinos están omnipresentes, entonces todos los países latinoamericanos están endeudados hasta la médula con China. ¿Y qué hace China? Construye puertos nuevos, por ejemplo en Perú, un puerto miserable en el sur de Perú. Yo lo he visto hace un par de años. Lo están convirtiendo en el puerto más importante para contenedores, para transportar todo lo que se puede al puerto y para China. Es decir, que Europa efectivamente ha dormido de una manera irresponsable y ahora, por ejemplo, los políticos alemanes, por quedarme en mi país, ahora dicen, necesitamos más energía, vámonos a América Latina a ver lo que podemos comprar. Entonces, que la cultura en América Latina tiene un valor muy importante en las sociedades y por lo tanto que puede servir de abrir puertas para un mayor entendimiento. No, esto no tienen ni idea. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Viajan y dicen, queremos, nos interesa esto y lo otro, pero si no aprovechan que hay algo que une América Latina con Europa, que son las lenguas, una cultura, de acuerdo, conflictiva, 3 siglos de colonialismo con sus secuelas están ahí, pero de todas maneras podían volver a intentar de dialogar con ellos y si solamente se trata de comprar, bueno, ¿quién es el mejor comprador? Pues seguramente China. Eso está clarísimo. Y ahora que decías que están dormidos, ¿está dormida Barcelona en eso? Es decir, de alguna forma has dicho, y te lo enlazo con los editores mexicanos, dicen el centro de la edición va a ser en México, de la edición en castellano, en español, No, eso va a no ser lo Buenos creo. Aires, se va a mantener en Barcelona. Eso no lo creo. Yo creo que el continente es inmenso, hay 400 millones de habitantes de lengua castellana, habrá un centro en México, aunque López Obrador hace todo para arruinarlo. Está Argentina, Buenos Aires, que es un país lector, un país muy culto, donde la inflación obviamente está haciendo estragos. Es decir, que están los problemas tremendos, pero yo creo que seguirán siendo núcleos importantes. Además, Bogotá se ha convertido en un núcleo importante. Perú, Chile, Uruguay, en todas partes hay editoriales que hacen una labor importante y además los grandes grupos tienen ahí sus sucursales y miran lo que se está produciendo para ver qué es lo que se puede exportar para aquí y de aquí.
dan el salto a otros países. No, Barcelona en este aspecto va a quedar como puente importante y fortalecerlo al máximo me parecería bueno. Sí, no, yo creo que el modelo es policéntrico. Digamos, lo que ocurre es que es cierto que Barcelona, sobre todo Barcelona-Madrid, tiene, digamos, un peso muy grande, pero bueno, México, digamos, el mercado editorial es impresionante. Yo también estoy de acuerdo que desde López Obrador las cosas no van tan bien. Digamos, por ejemplo, una de las editoriales, en todo caso quizás no tanto para literatura, pero para ciencias sociales, historia y otras cosas, que es el Fondo de Cultura Económica, lo dio a Taibo II y está siendo un desastre. Pero sí es cierto que en México se está... Faltan 2 años. Bueno, pero vamos a ver qué ocurre. Digamos, una cosa es lo que nos gustaría que ocurriera, la otra es lo que los sondeos dicen que puede ocurrir. Pero bueno, digamos, pero en México hay editoriales locales muy potentes y luego las grandes editoriales lo que hacen es tener un sello, digamos, propio, con ediciones propias en México y, digamos, intercambiándose publicaciones, pero siempre editadas en el país, porque esa es la clave para que los libros resulten a un precio razonable, sin tener que contar con la exportación, y sobre todo en casos como el de Argentina, en donde se cargan tasas sobre todo el papel que llega de fuera. Por tanto es imposible o prácticamente imposible para un argentino comprar libros que lleguen de Europa. La única solución es o editoriales locales o bien que las grandes editoriales editen, que es lo que están haciendo directamente en Argentina, y por tanto puedan saltarse ese sobrecosto que tiene exportar. Pero no, yo creo que el modelo es muy policéntrico. Sí, yo también veo mucho dinamismo, digamos, en Chile, en Perú, en Colombia, en Argentina como siempre, en Uruguay, en México mucho, quizás menos en América Latina, perdón, en América Central, es más difícil, pero aquí hay una cosa que además estamos viendo en los últimos años de una forma que se está acelerando, ¿no? Que Barcelona podría mantenerse como de alguna forma capital cultural de puente con Latinoamérica, pero Madrid es la gran capital financiera con ese mundo también latinoamericano. Es decir, todo el dinero que va hacia Madrid de gente de Venezuela, de México, es decir, se está convirtiendo realmente casi en la gran capital latinoamericana. Y además con unas conexiones directas de vuelo, que aquí nos quejamos mucho con el tema del aeropuerto. Es decir, de forma inexorable puede que todo acabe siendo Madrid o que se mantenga esa dualidad de puente con Latinoamérica. No lo creo, porque Barcelona también tiene el peso de su historia y su atractivo, y yo creo que seguirá siendo siempre una ciudad de libros y de puente muy muy importante, y todo lo que pueda hacer para fortalecerlo, adelante. Pues muy bien, no sé si yo creo que tenéis algunas preguntas, reflexiones, sería el momento, y muchas gracias, lo volvemos a agradecer. Elena. Bueno, primero, la verdad es que felicitaros, Michi, Manel, porque tú has llegado lo último, pero te agradezco mucho que te hayas sentado con ellos. Habéis hecho un coloquio entre los dos muy enriquecedor. Habéis visto que nadie os ha dado nada ni toser. O sea que ha sido francamente muy interesante. Absolutamente en línea con Michi están los principios de sociedad civil, de vínculos, de puentes. La nuestra es una asociación cívico-cultural. Mucha gente cree que nos dedicamos a las pancartas y a las manifestaciones, que en su momento también, pero sobre todo creemos en la cultura. Por eso nos sentimos tan cómodos en esta casa, en la Byron.
Decía Mishi, hay que pasar página, y yo le querría preguntar cuál es la receta, cómo pasamos página. Nosotros lo intentamos con ciclos como este, que son ciclos no excluyentes, inclusivos, de poner en valor lo que nos une, pero agradeceremos mucho si tienes alguna idea que aportar y intentaremos ponerla en marcha. Gracias. Es muy complicado. Yo en este momento, por ejemplo, estoy haciendo una investigación, porque lo que me fastidia mucho es que las relaciones entre Alemania y América Latina sean tan escasas. Y no sé a dónde me va a llevar esta investigación. Descubro cosas así aisladas que siempre fueron unos individuos que han hecho cosas, que sean... que sea Humboldt, por supuesto, la gran figura icónica, que sean científicos, que sean algunos pintores, pero siempre han sido arqueólogos, siempre han sido individuos. Entonces yo creo que los individuos pueden mover mucho, y de un círculo, de un núcleo que se supone pequeño o modesto, puede crecer algo mucho más grande, la famosa bolita de nieve. Y por eso yo digo, si esta asociación está intentando de crear puentes, están en el buen camino, y ojalá se multipliquen este tipo de asociaciones, de iniciativas, porque son pequeños pedacitos con los cuales uno construye algo. En este aspecto, digamos, es trabajo de hormiga, pero ya sabemos que las hormigas creen maravillosos bultos con artesanía que desconocemos en gran parte. Así que recetas creo que no hay, pero individuos que quieran mover en su entorno algo es importante. ¿Por aquí? ¿Ahí? ¿Dónde? Sí. Ahí. Aquí. Sí, he oído un sí de alguien que quería hablar. Yo estaba esperando a ver si... estoy aquí por ser menos invasivo aquí, como y todo lo demás, pero observo. Aprovechando la aventura, he leído que Gabo aquí en Barcelona estuvo entre el 67 y el 75, digamos más o menos en el tardofranquismo, por así decirlo, ¿no? Y al mismo tiempo también, tengo entendido a través de Tishner, fue el que le dijo la traducción, si mal no me lo corrigen, por favor, que ustedes son tienen más conocimiento que yo. Creo que en el año 70 aparece la primera traducción al catalán del libro 100 años de soledad, ¿no? Esto no lo sé. Yo sé que en el año 70 salió la edición alemana de 100 años de soledad. Pues se ve que la catalana no lo sé. En catalán, entonces no sé. Quiero decir, no hay ciertos, ideas erróneas sobre lo que es que ya, por ejemplo, en tiempos del franquismo puro, en el año 70, la traducción del libro, además, es evidencia que también se traducía y había literatura también en catalán. Bueno, claro, estaba 62, la editorial 62, claro. Y todo el trabajo que hicieron allí, en fin, con José María Castellet y digamos también luchando contra la censura, todo lo que venía. Pero una anécdota con García Márquez en Barcelona, yo lo conocí en el 1970 por esta idea de querer escribir mi tesis doctoral sobre él, y el mundo académico le parecía de muy poco interés, y entonces además se daba rápidamente cuenta que yo no sabía nada de América Latina, y después yo me fui 2 años a Bogotá para investigar por ahí,
yo creo que Gabo en esta época estaba muy atento a lo que pasaba con Franco y su larga agonía, porque algunas cosas de estas los introdujo en el otoño del Patriarca. Estoy totalmente segura de esto, porque, claro, aquí cuando se vivía esto, yo me acuerdo muy bien cómo se comentaba la agonía todos los días y lo que pasó cuando finalmente claudicó y la Rambla estaba llena de botellas vacías, ¿no? de cava, que todos teníamos el cava en el frigorífico. Así que era algo muy, muy especial. Yo quiero hacer una pregunta también. Que quizá, bueno, con todo lo que planteáis, yo me pregunto si la Cataluña del PUC podría ser posible hoy en día con la situación actual, con la discriminación al español que se vive. Entiendo yo que en aquel momento la lengua era un motivo de aprender más, de hacer hermandad, de vínculos, ¿no? Lo veías como algo que te enriquecía culturalmente, pero actualmente que hay una discriminación muy fuerte hacia hablar español en Cataluña, entiendo que eso no ayudaría a que escritores latinoamericanos volvieran o formaran en Barcelona esta Cataluña del boom, o sea que no se habría dado en las circunstancias actuales no se habría dado como se dio en aquel tiempo, ¿no? Yo diría allí en esta época era el catalán, la lengua que estaba teniendo todo tipo de problema, que estaba prohibida, que no sé qué, que no sé cuánto. Que haya habido quizás algún movimiento excesivo para decir ahora el catalán, bueno, Pujol y compañía, sería quizás a desear que Barcelona aceptara que es una ciudad bilingüe, bicultural y igualdad de condiciones. Aprovecharían todos esta situación. Y yo entiendo que hay movimientos que en aquella época la cultura catalana estaba castigada. Luego se intentó darle la vuelta a la hoja y castigar la cultura en castellano. Es inútil. Es decir, que lo bueno sería bilingüe, bicultural, igualdad de condiciones. Aquí hay una petición. Hace unos días leí en algún escrito que me llegara, conforme que había una reunión sobre la lengua castellana en algún país latinoamericano y que se hablaba del tilde, del adverbio solo, etc., ¿no? Entonces, luego hay posibilidad de que hayan reuniones de nivel entre Latinoamérica y España, ¿no? Se invita a la lengua catalana o a los organismos de lengua catalana a este tipo de reuniones, porque al fin y al cabo el catalán también es una lengua latina, y existe alguna posibilidad de que esas reuniones puedan de alguna manera conciliar el castellano y el catalán, en Cataluña al menos, sino en el resto de España o de Europa. Esa era mi pregunta. Estas son las Real Academias de la Lengua y yo creo que ellos son organismos con sus reglas bastante firmes. No lo veo muy factible, francamente. A nivel individual, sí, pero a nivel de academias, lo dudo mucho. Aquí hay otra y ya. Usted como editora que tiene contacto con escritores, el hecho de que, claro, yo estoy intentando entender cómo se puede sentir, ¿no?, un escritor catalán en lengua española cuando desde la administración catalana no se le reconoce como cultura catalana.
quizá no me he expresado correctamente. Quiero decir, por ejemplo, usted ha comentado antes que en la feria de Frankfurt fue Cataluña invitada de honor, pero desde el gobierno catalán se prohibió o no se permitió que fueran escritores catalanes en lengua española. Pues claro, yo me pongo en la posición en el lugar de un escritor catalán en lengua española, a lo mejor escribe en lengua española y en lengua catalana también, pero en ese sentido supongo que generará un cierto malestar, se sentirán discriminados en ese sentido. Te ha comentado Ruiz Zafón, me parece, ¿no? Escritor de la talla Ruiz Zafón, de reconocido prestigio a nivel internacional, ¿no? Que no se les considere cultura catalana y no se les permita ir en representación de Cataluña. Él se reía. Sí. Le daba soberanamente lo mismo porque, digamos, él era en Alemania, de La sombra del viento, que yo publiqué en Alemania, se han vendido más de 3 millones de ejemplares muy rápidamente, así que Les indiferente. verdaderamente le daba lo mismo. Pero para escritores, bueno, yo creo que esto, digamos, fue una metedura de pata importante y yo no creo que una cosa así se pueda repetir. En el contexto actual, yo estoy convencido que se volvería a repetir. Luchen contra esto, luchen contra esto. Yo, por ejemplo, tengo en mi casa un ejemplar del Quijote editado por la Generalitat de Cataluña, con el emblema de la Generalitat. Es antiguo, es de hace unos cuantos años. Pues tiene unos añitos. Creo que prólogos de Pascual Maragall, si no recuerdo mal. Pero tiene unos años. Creo que algo así hoy en día es casi imposible que se dé. ¿Por qué? Porque se plantea el uso de la lengua en clave de enfrentamiento, generando un conflicto constante. Cuando creo que es una anomalía absoluta, y todos estamos de acuerdo que aquí pues, la mayoría de la población somos bilingües, hablamos en catalán y en castellano. Entonces, la administración debería reconocer esa realidad que todos sabemos que es una realidad. Sociedad civil, civil courage. Es decir, que hay que cada cual luchar en su entorno para que esto, digamos, vuelva a cauces más generosos, más inteligentes, diría yo. Pues muchas gracias, lo dejaremos aquí. Muchas gracias a la sociedad civil por la invitación. Aquí hay una última, vamos a dar la palabra. Sí, claro. Hola, buenas tardes. Muy interesante toda la exposición, pero bueno, quería hacer un apunte, a ver, sobre los años últimos del franquismo y de la literatura catalana. Realmente, claro, es fácil decir que no se dejaba, no. A ver, yo lo hablo desde el punto de bibliotecaria que soy. Y, bueno, que tengo muchos años y por lo tanto he vivido toda la historia. Entonces, a ver, ¿qué se prohibió, por ejemplo, en las bibliotecas llamadas entonces populares, luego son públicas, sobre el tema catalán? Pues bueno, autores políticos y tal. Se reservó, no obstante, en la reserva de la propia biblioteca y nunca los libros vinieron a buscarlos nadie ni nada. Estaban en las propias bibliotecas. Eso para empezar. Autores no políticos estaban todos en las estanterías, los catalanes. Tengo que decir también, a ver, era un panorama, claro, no tan abierto como ahora. Estoy hablando de los últimos años del franquismo. No era un panorama tan abierto, pero teníamos revistas como la Revista de Occidente, una revista fabulosa, como teníamos también la Revista Destino o El Ciervo, revistas que ayudaban muchísimo a tener un panorama exterior que las propias de aquí a lo mejor no es todo. Los niños tenían el Cavall Fort en catalán, o sea, y nosotros también a la vez teníamos alguna revista catalana también de publicación. Las bibliotecas dependían de la Diputación de Barcelona. Entonces, al final, el boom de los escritores, como ha dicho bien después de lo que pasó en la feria aquella, el boom de estos escritores, incluido su padre, Marcé, fue extraordinario. O sea, no es mi padre. No se confunde. Bueno,
No, pero que fue extraordinario, el boom este fue extraordinario. Después también se dio mucha cabida en esos años a traducir muchos autores que aquí en España se desconocían, como Morris West, Thomas Mann, etcétera, etcétera. También hubo unas publicaciones extraordinarias. Yo creo que aquella época, desde el punto de vista literario y la gente que acudía a las bibliotecas, fue una época bastante brillante. Mi opinión. Gracias. Muy bien, gracias. Manuel, ¿me dejas? Sí. No, yo estoy totalmente de acuerdo. Creo que esos años, los 70, antes del 75, finales de los 60, es un momento muy rico para las dos literaturas. Digamos, para la literatura escrita en catalán y la literatura escrita en castellano. Digamos, aparte de todas las cosas que usted ha citado, digamos, para los niños además estaba Manufet, 13 Vents, aparte de Cavall Fort, estaban un montón de editoriales publicando en catalán. De hecho, tanto las que dependían de Montserrat como 62 y otras. Yo creo que en el fondo aquí el problema es que deberíamos replantearnos seriamente qué ocurrió durante el franquismo con la lengua. Digamos, es evidente que no fue un genocidio, como han defendido desde Francesc Ferrer a Josep Benet, nada parecido. En los 50 ya se está evitando a Verdaguer sin ningún tipo de problema, ya en plenos 50. Y luego se sigue publicando muchísimo en catalán. Por lo tanto, y no solo eso, digamos, habría que ver también en el tema de la enseñanza. Digamos, yo fui escolarizado en catalán a finales de los 60 y en los 70. Digamos, todo eso habría que empezar a replantearlo. No era lo mismo Barcelona, seguramente, que los pueblos del interior. No era las distintas provincias también eran distintas, lo urbano, lo rural, pero en todo caso lo que es evidente es que la literatura catalana circulaba en esos años y además era una muy interesante literatura. Vamos a ver, quizás no la que más se promocionó, los Pedrolos y compañía, pero toda la que venía del exilio por una parte y toda la que se estaba haciendo desde dentro. Por tanto, habría quizás que plantearse un poco ese tema que a veces lo vemos como blanco o negro, y yo creo que está lleno de grises y de matices, y digamos, el problema para la literatura catalana no fue el franquismo. Digamos, el problema para la literatura escrita en catalán es el pujolismo, digamos, que es quien se la carga con el suport genéric, con esa voluntad de publicar cuantos más libros mejor, aunque sean de calidad deficiente, es decir, premiar la cantidad para poder decir hemos editado 1000 libros en catalán este año, en lugar de decir hemos editado 5 excelentes. Digamos, se tomaron esas decisiones, todo el mundo podía publicar, aunque sin ningún tipo de calidad, digamos, era facilísimo, los editores además también se beneficiaban del support generic, por tanto no les costaba prácticamente nada a nivel de dinero editar. Digamos, yo creo que quien se carga realmente lo que hace que la literatura catalana de los 50, de los 60, de los 70 sea una gran literatura, y que en cambio la literatura de los 90 y del siglo XXI sea muy mediocre en general, es más bien el nacionalismo, que se lo cargó en un momento determinado con el argumento de que estaba promocionando el catalán y la literatura Cada catalana. palabra catalana traducida está subvencionada. Yo creo que con este dinero se podían hacer cosas muy buenas. Y la última reflexión de Michi, pues ahora sí que lo dejamos. Agradecemos muchísimo a la sociedad civil por el acto y a la librería Byron, por supuesto. Y tienen también una publicación para consultar, que es Letra Global, que publicamos cosas cada día importantes sobre literatura, arte, cine. Muchas gracias.